Jóvenes, buenos días con todos muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Desde aquí un sentido saludo para ustedes, esperando que se encuentren en casa y por supuesto con ganas y ánimo de empezar una nueva semana. Siempre con actitud, con optimismo y con determinación, ¿no? Como dice la Miss. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con el tema que corresponde esta semana, que es el feedback, ¿no? O sea, un repasito de todo lo que hemos visto, ¿no, muchachos? Creo que son de los temas 21, 22 y 23, ¿no? Muy bien, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alison, Stephanie, Carlos, Sumi, Andy, Alexia, y no pude ver lo que estaba arribita, pero bueno, un saludo para todos, muchachos. ¿Ya? Emerson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, entonces, muchachos, bueno, tenemos aquí una batería de... ¿Qué tal, María? ¿Cómo está, mamita linda? Una batería de preguntas, sí, ya. Es sobre la semana 21, 22 y 23. Bueno, es Revolución Francesa, por lo que veo, era napoleónica, y parece que también está aquí la restauración, ¿no? Ah, no, también está la revolución industrial. ¿Sí? Sí, muchachos. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces con la batería de preguntas. ¿Ya? Dice acá, ordene cronológicamente los siguientes periodos de la Revolución Francesa. Bueno, entonces vamos a poner acá los temas que corresponden al antiguo régimen. ¿Qué es esto? Ya. Pues también está absolutismo. ¿O no? Aquí se está. Sí, está bien, muchachos. Sí. ¿Ya? Entonces vamos acá a hacer un pequeño esquemita para desarrollar la clase de muchachos. Recordemos que la Revolución Francesa tiene distintas etapas. La pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué dura mucho tiempo la Revolución Francesa y por qué tiene varias etapas? Miren, la Revolución Francesa es un periodo que abarca desde el año 1789 hasta el año 1799. Recordemos que empieza con la convocatoria a los Estados Generales en el año 1787 y se prolonga hasta el año 1799, cuando Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado. Lo primero que debemos saber. La gran pregunta es, ¿por qué la Revolución Francesa tiene varias etapas, la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué pasa con la Revolución Francesa? ¿Por qué varias etapas? A ver, mira, tenemos a los Estados Generales, de ahí tenemos a la Asamblea Estados Generales, tenemos a la Asamblea Nacional, tenemos a la Asamblea Constituyente, tenemos a la Asamblea Legislativa, tenemos a... Ya, todo esto es etapa monárquica, ¿no? La de acá es la etapa republicana, y acá tenemos la convención, y tenemos el directorio, ¿no? Hasta que Napoleón Bonaparte da golpe de Estado al directorio. A ver, son seis etapas, si te das cuenta, ¿no? Estados Generales, Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente, Asamblea Legislativa, Convención, Directorio, ¿no? Entonces, vamos a poner acá, Asamblea Nacional, ¿no? Ya. Lo primero que debes responderte es, ¿por qué tiene varias etapas? Bueno, que quede claro para todos jóvenes, es que en el caso de la Revolución Francesa, hay una burguesía que está buscando la toma del poder. Por supuesto que los sectores de la nobleza, primero dentro de Francia, quieren impedir que pase esto. Entonces, ya dentro de Francia hay un caos revolucionario. Producto de la revolución, como te digo, la burguesía comienza a impulsar la revolución. Esto, por supuesto, hace que las masas populares comiencen a actuar
los sectores populares comiencen a actuar. Y además a esto súmale que por petición del rey, porque el rey Luis XVI pedía que en Francia se salve la monarquía. Y, por supuesto, ejércitos extranjeros o aliados del rey y de la familia Habsburgo, porque recordemos que María Antonieta era Habsburgo, quieren controlar la situación. Entonces, si te das cuenta, Francia se vuelve un caos, es un desorden. Hay problemas internos, factores externos, que duran prácticamente 10 años. Son 10 años de enfrentamientos, de violencia, de caos, del gobierno. Entonces, en este caos o en esta situación, en este escenario, surgen distintas formas o intentos de mantener el orden o tratar de conservar la gobernabilidad. Recordemos que primero, los sectores más moderados de Francia consideraban que era importante que a pesar de todo, el rey debería seguir gobernando, a pesar de todo, ¿no? Bueno, que el rey gobierne, pero con una constitución. Pero recordemos que esta etapa, o la primera etapa, se le va a conocer como etapa monárquica, ¿no? Porque en los Estados Generales, en la Asamblea Nacional, en la Asamblea Constituyente y aún en la Asamblea Legislativa, a pesar de que el rey estaba prisionero, varios sectores decían que el rey, a pesar de todo, debería gobernar. Además, hay varios sectores que consideran que si matan o ejecutan al rey o acaban con el rey, las fuerzas extranjeras pueden arreciar su agresión contra Francia. Entonces, bueno, la primera etapa, por eso se llama etapa monárquica, y dentro de la etapa monárquica hay varias subdivisiones o subetapas. Ya, estas serían las 4 dentro de la etapa monárquica. ¿Ya? La siguiente etapa es cuando ya se elimina la monarquía y se establece la república. Por eso es que esta etapa, que viene después de la etapa monárquica, como bueno, se ejecuta el rey, se le corta la cabeza, se va a crear la república, ¿no? Ya no hay rey, por lo tanto no hay monarquía. Aquí todavía se considera monarquía como un asunto de gobierno, o sea, a pesar de todo, se considera que no se puede eliminar la monarquía. Pero aquí ya se habla de una república. Estas son las dos primeras etapas, pero dentro de estas etapas de la Revolución Francesa hay subetapas: Estados Generales, Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente, Asamblea Legislativa. Aquí hay convención y directorio. Vamos a la preguntita, ahí están las etapas. ¿Qué marcaron en la pregunta número 1, muchachos? A ver, ¿qué marcaron en la pregunta número 1? Ordene cronológicamente. Parece que está fácil, ¿no, muchachos? A ver qué dice Carlos Kennedy. Nos dice, profesor, la 1 es la A. Leslie Mariano también nos dice que la A. Alison, la A. Carol Vanessa, también la A. A ver, vamos a ver. Empezamos con los estados generales. Y parece que ya salió, ¿no? Ah, hay dos. Después de los estados generales tenemos la Asamblea Nacional, pero no está aquí. Entonces después sigue la Asamblea Constituyente, sería 3-5. Ahora sí ya salió, pues, ¿no? 3-5. Muy bien, Carol. Claro, sería la A, ¿no? Claro, pues sería 3, 5, 1, 4 y 2. 3, 5, 4, 1 y 2. ¿Ya? Muy bien, entonces, que quede claro a todos ustedes que estas en líneas generales los periodos o las etapas de la Revolución Francesa. Lo primero, monárquica, después republicana, de la República, y recordemos que dentro de la etapa monárquica están los siguientes momentos, ¿no? Son intentos de mantener el gobierno en Francia, a pesar del caos. Una convención, un directorio, por ejemplo, mira, Estados Generales, el rey convoca a la asamblea. Recordemos que como no se aprobaron los acuerdos de la reforma tributaria, porque el rey convoca a los Estados Generales para hacer una reforma tributaria. Y básicamente la discusión se centró en cómo se va a votar, ¿no? El sistema de votación. Eso fue lo que desgastó mucho a la asamblea. O sea, ¿por qué pelearon bastante, profesor? Bueno, discutieron más la forma de votar que la reforma tributaria. Y es por eso que esta asamblea fracasa. Ahora, recordemos que posteriormente, como el rey disuelve la asamblea, los 600 representantes del pueblo se declaran en asamblea nacional. Se declaran en asamblea nacional, ¿no? Y los que se declaran en asamblea nacional, ¿no? 600, hablan de hacer una constitución. El rey, al ver el caos y el desorden en Francia, decide convocar
a una asamblea constituyente y dice, ya saben que ya voy a gobernar obedeciendo a la Constitución. Ya esta etapa se llama asamblea constituyente, ¿no? Claro, pues por eso. ¿Qué más? Tenemos la asamblea legislativa. Cuando el rey intentó escapar, es hecho prisionero, porque se hizo la Constitución y el rey no le gustó, a pesar de que él estaba de acuerdo, ¿no? El rey quiso huir y lo capturan y es hecho prisionero y pasa a gobernar la asamblea legislativa, ¿no? Posteriormente, cuando se produce la guerra con Austria y Prusia, acusan al rey de ser un promotor de la invasión extranjera. Al rey lo acusan de ser promotor de la invasión extranjera y, por supuesto, el rey ya no puede seguir gobernando, es acusado de alta traición. Y por eso, muchachos, se desarrolla la convención. Recordemos que una convención, nunca olviden esto, una convención es una asamblea extraordinaria que se convoca cuando es necesario unir a todas las fuerzas políticas. Una pregunta para todos ustedes. ¿En el Perú hubo momentos de convención? ¿Sí o no? ¿Han escuchado alguna vez de la convención durante el primer militarismo de repente? ¿Han escuchado alguna vez la convención en el Perú? En historia del Perú, ¿han escuchado? Claro, pues, acá en el Perú también se formaron convenciones. Entonces no se olviden ustedes que una convención básicamente es una asamblea de emergencia que se convoca con todas las fuerzas. Muy bien, excelente, Angelí. En los primeros años de la República, claro, el primer militarismo, pues, ¿no? Se convoca una convención también. Es decir, todas las fuerzas políticas que de repente están enfrentadas, inclusive, o que son rivales opuestas, se reúnen y van a consensuar una línea de gobierno, ¿no? O una dirección política, ¿no? Eso siempre, por supuesto, ha sido una salida en momentos muy tensos, ¿no? En el mundo ha habido, por supuesto, varias convenciones. En Estados Unidos, por ejemplo, la Convención de Filadelfia, que también es muy conocida, ¿no? Para crear la Constitución. Ahí se hizo una convención y de esa convención se acordó pues elaborar una Constitución. En el caso de Francia, la convención se hizo para conducir el poder sin rey, porque ahí es una república, y ahora es una república. Los girondinos, los jacobinos, los sectores como los cordeliers, los fuldenses, los rabiosos, porque había un sector llamado los rabiosos, ¿no? Ya, los rabiosos, los jacobinos, los girondinos, los cordeliers, todos ellos se van a juntar, ¿no? Y establecen pues una línea de gobierno, una convención, ¿no? Y posteriormente al golpe de Estado que le hacen a Robespierre, empieza nuevamente el gobierno girondino y con el gobierno girondino se modera todo nuevamente y se establece un directorio, ¿no? Un gobierno de 5 directores, por eso se llama directorio. Y finalmente Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado que se llama el 18 Brumario. ¿Mm? Le dije, ¿no? Son 10 años de caos, de desorden, ¿no? De la burguesía que quiere hacer cambios, es los sectores populares que quieren profundizar los cambios, la nobleza que quiere mantener sus privilegios o no quiere los cambios, los sectores extranjeros que vienen a suplir a Luis XVI, que fue un caos la Revolución Francesa, joder. Un desorden que duró 10 años. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. ¿Qué marcaron en la pregunta número 2, muchachos? A ver, ¿alguien marcó la pregunta número 2? La E, ¿no? A ver, dice, durante el antiguo régimen, el predominio de la propiedad vinculada que comportaba un tipo de agricultura tradicional y poco dinámica era el resultado de... Ya, una preguntita. Muy bien, Carlos Kennedy. Muy bien, señorita Allison. Miren, una preguntita, a ver. Porque acá dice algo muy importante, ¿no? Una agricultura tradicional y poco dinámica. Ya. Mire, porque acá en el Perú pasa lo mismo. Ya. Eh, yo soy un latifundista, soy un hacendado y, bueno, estoy acostumbrado a vivir de rentas. Entrego la tierra a campesinos, o no sé, a pequeños productores, ¿no? Y ellos me pagan impuestos. O le entrego la tierra, bueno, acá en el Perú a indígenas para que puedan vivir, sembrar todo y me dan a mí parte de la cosecha, ¿no? Eso es lo que me van a pagar. Pues yo almaceno y, no sé, por ahí lo vendo, lo reparto, no sé qué hago. Pero la producción, por supuesto, no es significada. Si tú recibes de la tierra y ves la tierra como un medio de rentabilidad, o sea, lo ves con un enfoque capitalista, ¿me entiendes o no? O sea, porque recordemos que en el capitalismo lo que uno busca con el capital o no sé, con algún medio como la tierra, porque puede ser capitalizada,
es generar, en este caso, beneficio personal. El capitalismo, recordemos, la lógica es que tú te esfuerces, trabajes o veas las cosas que están alrededor tuyo o lo que tienes con un medio de capitalización que genere, por supuesto, un beneficio personal o individual, ¿no? Si yo compro la tierra y lo veo como un medio de capitalización, no de rentas, entonces supongamos que yo veo que en el mercado se necesita, supongamos, algodón. ¿Yo qué hago entonces? Si en el mundo está despegando la industria textil, ¿yo qué voy a sembrar? Algodón. Si veo que en el mundo hay una demanda de tela, siembro algodón y vendo mi algodón. De repente, con mi algodón, yo comienzo a capitalizar y comienzo a instalar máquinas para yo mismo procesar el algodón. Pues ya estoy viendo la tierra de otra manera. No es como en el feudalismo, ¿no? En el feudalismo el señor tenía la tierra y la repartía, pues, ¿no? A los vasallos, a los siervos, ¿no? Y ellos, por supuesto, ¿no? Se beneficiaban también, en el caso del señor, del vasallo, perdón, se beneficiaba de rentas al campesino, y el siervo, bueno, para vivir y para pagar los impuestos. Por lo tanto, la agricultura no era muy exigida, ¿no? No se buscaba rentabilizar la tierra, sino que, o ganar, pues no muchos réditos, sino que se buscaba, bueno, como te dije, producir para comer y pagar algo. Entonces, acá dice, mira, una agricultura tradicional y poco dinámica. ¿Es una agricultura extensiva o intensiva? Cuando dice agricultura tradicional, ¿qué tipo de agricultura es? ¿Extensiva? Es extensiva. Es de bajo rendimiento. Y eso predominaba, pues, y acá en el Perú también predominó durante mucho tiempo. Claro, especialmente por los hacendados. Los hacendados, ¿cómo buscaban ganar su tierra? O sea, ¿cómo buscaban vivir o ganar, ¿no? Repartiendo la tierra o entregándosela a campesinos para que ellos la trabajen y le paguen. Es más, por ser dueño de la tierra, podía amenazarlo con expulsarlo, o a veces abusaba de ese poder, ¿no? Que tenía sobre la tierra. Los gamonales, pues, ¿no? Los gamonales. Ahora, se producía lento, pues, ¿no? Se producía lento. Ahora dice, a ver, y poco dinámica es resultado del sistema absolutista y la economía mercantilista. Mm, Vamos acá, dice la propiedad vinculada que comportaba un tipo de agricultura. Las pésimas cosechas desarrolladas, ¿no? El sistema de privilegio de los sectores más pudientes, señor francés, la pequeña propiedad y gran desarrollo tecnológico descartado, porque es una agricultura extensiva, ¿no? La concentración de la tierra en manos de la nobleza. Claro, esa puede ser la pues porque acá dice el antiguo régimen, ¿no? ¿Quiénes eran dueños de las tierras? Claro, claro, porque ya con la mentalidad capitalista, la tierra, por ejemplo, si tú compras una tierra, no es para que le entregues a campesinos para que te paguen renta. Ni hay eso, pues, ¿no? Ahora ya tú lo ves como medio de capitalización. A ver, un ejemplo, miren, no sé si han escuchado alguna vez del Fundo Wando, ¿no? O la Hacienda Wando. Creo que, a ver, la familia Graña, sí, pues, familia Graña. Miren, yo solamente les aclaro. Hubo una época en que la naranja Wando se vendía acá en el Perú, pero como era muy solicitada en el extranjero, ya se dejó de vender en el Perú y se comenzó a vender en el extranjero. La gran pregunta es, ¿por qué comenzó a venderse la naranja Wando en el extranjero y no en el Perú? Más o menos eso pasó en los años antes de la reforma agraria, inclusive, ¿no? Ya se exportaban bastantes naranjas al exterior. ¿Por qué creen, muchachos? Se dejó de vender en el Perú, ¿no? Y ojo, si ese producto como la naranja Wando comenzó a venderse en el extranjero, es más, hubo hasta mucha demanda de este producto. Tú eres productor, ¿qué haces con tu agricultura? ¿La mantienes así, con poco sistema de producción, o sea, sin mecanización, o la mejoras? Si hay una gran demanda, sabes que vas a ganar. Ves la tierra como medio de rentabilidad. Tecnificas tu agricultura, ¿no? Tecnificas tu desarrollo agrícola. Compras más fertilizantes para hacer más productiva la tierra. Claro, maximizar tu ganancia. Sabes que el mercado internacional te paga más. O sea, los peruanos te pagan, supongamos, por kilo 2 soles, pero afuera te pagan 10.
¿Tú qué haces? Busca vender afuera, pero ya no vendes adentro. Claro. Y con lo que ganas, porque esa es la lógica pues del capitalismo, ¿no? Tú no ganas para despilfarrar, no es como el señor feudal. El señor feudal ganaba dinero y ¿qué hacía? Despilfarraba, pues vivía de lujo, construía pues, no sé, cosas inútiles a veces, ¿no? No sé, pues, construía pues de repente un torreón con elegancia, un salón con lujo, ¿no? Compraba seda, porcelana, cristal de Venecia, ¿no? O sea, compraba muchas cosas inútiles. En cambio, la burguesía, lo que ganaba, lo reinvertía. Y es más, llega un momento en el cual diversifica su capital, ¿no? O sea, tú ganas, y eso que tú ganas, lo tienes que diversificar, pues, ¿no? Diversificar tu capital, así se llama. O sea, ese es el gran secreto de la burguesía de inicios del siglo XV, XVI, ¿no? Ellos ganan, por ejemplo, hacían textiles, ya está bien, pero en un momento comenzaron a vender tanto y ganaron tanto dinero, y en un momento con lo que ganaban, ¿qué hacían? Reinvertían. Pero no solamente en el mismo sector donde estaban, sino que se abrían a otros sectores. Por ejemplo, si producían telas, ahora con lo que han ganado, abren una planta de zapatos, por ejemplo, o un taller de zapatos, de zapatería, ¿no? Tiene trabajadores, todo, porque una persona cuando ya tiene mucho dinero necesita el trabajo de otros, pues, ¿no? Claro, necesita de otros trabajadores, o sea, necesita el trabajo de otros, porque su propio trabajo ya no va a vivir ya. O sea, él puede vivir tranquilo de su propio trabajo, pero él para ganar más necesita el trabajo de otros. Comienza cada vez a, mira, ¿sabes qué? Para que trabajes conmigo, te pago tanto, trabajas para mí, ¿no? Entonces necesitas de otros y para que ellos acepten, es obvio que tienes que pagarle el salario, ¿no? El salario. Y ya comienza a maximizar esta idea, pues el salario, comienza a desarrollarse, a extenderse por Europa. Y entonces, por ejemplo, ese trabajador me hace ganar 3.000, yo le pago 1.000, yo gano 2.000. ¿Por qué gano más? Porque soy dueño de los medios de producción, soy dueño de las fábricas, soy dueño de las materias primas, yo las compro, ¿no? Yo digo, ¿sabes qué? Yo soy dueño de todo, tú no, tú solamente das tu trabajo, toma por tu trabajo. Punto. Si no te gusta, ahí no más, hermanito lindo, que venga el siguiente, que yo te pago a ti, lo que a él le pagaba, a él no le gusta, así que si no te gusta también, te vas. Claro, eso ya empieza con el capitalismo, ¿no? Eso ya empieza con el capitalismo. Bueno, la clave de la 2 sería entonces la E, ¿no? Excelente. Vamos con la 3. Dice, el gobierno del terror implementó una serie de medidas entre las que destacan. A ver, ¿qué marcaron en la 3, muchachos? A ver, el gobierno del terror implementó una serie de medidas entre las que destacan. Miren, la una sí es correcta. El impuesto a la fortuna, en realidad, se llamó la ley del empréstito forzoso, ¿ya? Y el impuesto a la fortuna y confiscación de las tierras de los enemigos. Bueno, sí se confiscó a los acusados de traición, se impondrá un impuesto a la fortuna. Bueno, la una sí, bueno, está escrito de una manera particular, pero sí, pues, ¿no? Hay una ley que se llama la ley del empréstito forzoso, que implicó otros puntos o ítems, donde estaba, por supuesto, que lo que se le confiscaba a los traidores no sería mantenido por su familia. Por ejemplo, a mí me acusaban de traición y me encontraban evidencia, yo merecía el castigo, y ese castigo implicaba que todos mis bienes ya no serían pues de la familia, sino serían del Estado, por haber traicionado la revolución. Claro, eso sí estuvo, o sí se aplicó en el gobierno del terror. Confiscación de las tierras de los enemigos del pueblo, sí. Ya, impuesto de la fortuna. Bueno, 2, aprovisionamiento de la ciudad de París y su ejército. Ya, en este caso hubo una ley que se llamó la ley de la leva forzosa, donde todos los jóvenes y hombres mayores, hasta 52 años, si no recuerdo, sí, 52 años,
tenían que estar en el ejército, tenían que ser parte del ejército, obligatoriamente. Y por supuesto, para financiar al ejército, porque se había ampliado por la ley de realidad forzosa, o sea, la ley de realidad forzosa extendió el ejército. Es más, el ejército francés tenía más de 1 millón de efectivos. La mayoría, por supuesto, voluntarios. Voluntarios, sí. La ley decía, ley de realidad forzosa. Pero si tú no te animabas a pelear por Francia, o unirte al ejército, eras considerado un traidor y enemigo de Francia. Sí. Y como enemigo de Francia, y traidor, por supuesto, eh, como enemigo de Francia y traidor de Francia, tú, bueno, eras decapitado. Recordemos que en el gobierno del terror, que duró solamente 14 meses, ¿no? El gobierno del terror solamente duró 14, es 1 año y 2 meses nada más. Pero se hicieron tantos cambios jóvenes, se hicieron tantas medidas populares en un lapso de 1 año y 2 meses nada más, jóvenes, que prácticamente los jacobinos hicieron que Francia nunca más sea la de antes. Y en masa, los cambios eran tan profundos que la gran burguesía asustada le hace el golpe de Estado pues, a Robespierre. Además, Robespierre tenía un proyecto de constitución que estaba listo ya por probarse y le dan el golpe de Estado. Además, muchas de las medidas que había hecho Robespierre iba contra los ricos. Mira, Robespierre era la burguesía, pero no era de la gran burguesía, era de la pequeña burguesía. ¿Quién era Robespierre? Robespierre básicamente era un abogado. Era un abogado, claro, era un abogado. ¿Qué más? Estudió en la Universidad de la Sorbona o la Universidad de París, ¿no? Precisamente se le llama Sorbona. ¿Qué más? Él ejerció su carrera de abogado antes de que, bueno, empezara la revolución, ejerció el abogado, era un buen abogado. ¿Qué más podemos decir? Bueno, también Robespierre era un tipo pues que era muy austero, ¿no? No tenía ni lujo, nada. Por eso le llamaron el incorruptible, pues. Él era un tipo que o sea, no tenía ambiciones económicas en realidad. Más que todo sus ambiciones eran políticas y de compromiso con Francia. Y él, claramente, más que ningún otro político de esa época, recogía las exigencias de los sectores populares, a pesar de que era, como te dije, de la clase media baja, ¿no? O de la pequeña burguesía, ¿no? Él era un profesional, era un abogado, como te dije, ¿no? Él no tenía, pues, fortuna, ni era... No. Por eso le llamaron el incorruptible, Maximiliano Robespierre. Ahora, acá dice, el aprovisionamiento de la ciudad de París, ¿no? Aprovisionamiento. Y su ejército, sí, con la ley del empréstito forzoso se financió el ejército, pues, ¿no? Ya con el fin de evitar una insurrección popular. Bueno, había sectores también que estaban en contra de Robespierre, es cierto. Más que todo, sí, por las leyes, como la ley de la ley forzosa, ¿no? Sí, la ley de la ley forzosa. 3, la pena de muerte para luchar contra los acaparadores. Sí, pues así también de cajón. Se llamó la ley del precio máximo. La ley del precio máximo. Miren, ustedes deben ya conocer algo de economía, ¿no? Ustedes saben que controlar los precios es un arma de doble filo. Mm. Claro, puede ser, mira, muchas veces acá los economistas han hablado de control de precios, ¿no? Y otros han hablado de regulación de precios. Y hay una diferencia. Una cosa es regulación de precios y otra cosa es control de precios. ¿Ya? Miren, para que entiendan lo primero, ¿saben lo que es la especulación? La especulación es cuando yo guardo, por ejemplo, yo tengo 5 toneladas de trigo y no las vendo, las guardo, generando escasez. Porque otros productores de trigo, también, como el grano se puede guardar, ¿no? A pesar, sí, es perecible, por supuesto, pero se puede guardar, pues un tiempo largo. Pero como el grano se puede guardar, ¿yo qué hago? Fácil, guardo el trigo, pues, ¿no? No sé, lo guardo, supongamos, 2 semanas, pues, no, 3 semanas. Y genero escasez. Y al generar escasez, y hay bastante demanda del trigo, ¿qué pasa con su precio?
aumentan. Ya está. Como está escaseando y todo el mundo quiere, aumenta el precio. Ya, yo si soy un hombre que tiene mentalidad de tiburón, no tengo miedo al éxito. Es mentalidad de megalodón, ya no de tiburón, ese es un chiste ya, de tiburón, ¿no? De megalodón, ya, tiburón prehistórico. Entonces, ¿yo qué hago? Aprovecho que ya, como está escaseando, saco mi trigo, pero no en cantidad abundante, ¿no? Lo saco de a poco, por cuchitos. Y aprovecho que el precio está alto para vender de a poco. Y gano, pero lo grande, ¿me entiendes? La plata llega, pero a camionada, jóvenes. Me forro, pero como padrino. Y entonces, en ese momento, como no hay nadie que me controle, yo me doy cuenta que es un buen negocio. Y comienzo a hacerlo. Es más, voy a consensuar con otros productores de trigo. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama cártel. ¿Saben qué es el cártel, no? Es cuando los productores se ponen de acuerdo, ¿no? Secretos. Ahora, la pregunta es, ¿eso sigue pasando hasta ahora? Ya ustedes evalúen mejor. Ya ustedes evalúen. No, profesor, no pasa. El libre mercado es lo mejor de lo mejor. Ya. Bueno, ya ustedes analicen, ustedes van a estudiar si eso pasa. El libre mercado tiene sus cosas buenas, nadie lo va a negar, pero también tiene su crítica, pues, y cuando uno lo critica al libre mercado, no, que no, profesor, no. La clásica, ¿no? ¿Por qué no se puede criticar el libre mercado? Se critica porque tiene cuestiones criticables. Ese es uno de los problemas que tiene, por ejemplo, el libre mercado. Dicen que es libre, que a la mano invisible y todo, pero hay tendencias monopólicas. El trust, el holding, el cártel, ya ustedes han visto esto en economía. Entonces, eso pasaba en el gobierno del terror. A pesar del gobierno del terror, muchos malos productores de trigo, comerciantes que compraban trigo pues en el campo, lo guardaban, pero lo almacenaban. Y Robespierre, ¿sabe lo que dijo? Punto. Ley de precio máximo. El trigo va a costar 2 francos, pase lo que pase. 2 francos el kilo. Si alguien lo vende más caro, ya. O sea, ¿de qué te vale guardar el trigo si al final cuando lo saques va a seguir costando 2 francos? O sea, es inútil o es torpe guardar el trigo. Ya, Robespierre hizo control de precios. Claro, control de precios. Robespierre es el que hizo control de precios, con la ley del precio máximo. Especialmente, la ley del precio máximo fue para los productores, pues, ¿no? Claro, en este caso, la mentalidad de tiburón fue Robespierre, ¿no? Porque se comían los tiburoncitos. Ya Robespierre fue Liopleurodón. ¿Saben lo que es un Liopleurodón? ¿O sabes qué? Ahorita me acabo de enterar, dicen que el Leviatán Melville comía a los megalodones jóvenes. El Leviatán Melville, ¿no? O sea, el que encontraron acá en el Perú, pues. Claro. El Leviatán Melville, el fósil que encontraron acá en el Perú. El Leviatán, busquen así, ¿no? Para que vean. A ver, ¿quién cuelga ahí un Leviatán? Melville, ¿no? El Leviatán Melville dice que comía. O sea, Robespierre fue más poco, que fue un Leviatán Melville. Y apagó a todos los que tenían el Perucetus. Sí, pero el Perucetus era grandazo, pero no se sabe si era carnívoro, que todavía está discutiéndose. Y en masa, ya Mario Urbina dice que ha encontrado uno más grande que el Perucetus. Chaquetá que le pone mucho suspenso, pero dice que ya encontró uno más grande. Ah, ¿cómo se llama? Ese tiene un nombre. Espérate, ¿cómo ese se llama? No, el Perucetus sí, pero ese tenía su. Ese es el Leviatán Melville. Ya, ese comía megalodón. Acá en el Perú van a encontrar megalodones, ¿sí saben, no? Ahí está el nucleoides, ¿no? Nombre medio raro. Dunk, sí me acordaba, Dunk. Claro. Pero no, ese es muy antiguo, pues. Ese es, uf. Pero el Leviatán con el megalodón se encontraron, pues. Sí se encontraron. Y Leviatán le comía las aletas. Bueno, no encontré evidencia de que le comía las aletas. No sé cómo, la verdad, porque lo único que se fosiliza del megalodón es
¿Qué sería? Pues su mandíbula, pues. El resto es cartílago. Igual que los tiburones de ahora. Bueno, la cuestión es esta, ¿ya? Eh, como dice, pues, ¿no? A un bravo y medio, ¿no? Robespierre se puso de modo Bravo 2.0, ¿ya? Porque como los malos comerciantes, ahí está, mira, ahí está, ¿ves? Ahí está Leviatán compartiendo la columna, sí, pues, no, en este caso, devorándose un megalodón, pues, ¿no? Ah, su joder, está bien esa piedra, buena imagen. Acá han encontrado, pero sí saben, ¿no? Acá han encontrado fósiles de los dos, pues, ¿no? De Leviatán y del megalodón, pues, juntos. Sí, pues, así es, muchachos. Así que ya saben, ya, nada que megalodón, joder, Leviatán Melville, y era peruano, joder. Marca Perú, así es. Claro, estaba acá al frente, mira, acá nomás, frente al Lima, joven. En Ica se han encontrado bastantes fósiles de megalodones. Claro, claro, muchachos. Es que, mira, lo que pasa es que toda esta zona costera ustedes no sé si ustedes sabían, Lima, toda la costa del Perú, Ica también, antes estaba bajo el agua. Lo que pasa es que como la cordillera se eleva, creo que 9 centímetros cada 100 años, algo por ahí, entre 8 y 9 centímetros cada 100 años se elevan. Entonces se ha ido elevando, y todo lo que estaba bajo el mar ha ido saliendo a flote, pues. O sea, se ha ido elevando, entonces la costa ahora está expuesta. O sea, lo que antes era fondo de mar, ahora está expuesto. Por eso es que la arena, en algunas zonas del Perú, puedes encontrar desierto, pero hay, no sé, pues podemos encontrar fósiles marinos. Estamos hablando, pues, de hace, no sé, 100, 170 millones de años. Pues. Eso es lo que pasa. Me marca, pero ahí está, pues. Ahí está, mira su mandíbula, parece ¿cómo se mete, desgraciado? El Venom, ¿no? Ahí está el Venom, se parece al Venom. Ya, seguimos, muchachos. Entonces, como le estaba indicando, ya Robespierre lo que hace finalmente es eliminar, ¿no? La especulación, ¿no? Así es. ¿Se anula la esclavitud? Sí, se anula la esclavitud, eso sí es cierto, ¿ya? En Francia, por supuesto, porque no todo el mundo seguía, ¿no? Se anula en Francia, ¿no? Es más, esto fue el marco para que Louverture, no sé si han escuchado alguna vez, la primera independencia de Latinoamérica fue de Louverture, ¿no? En Haití, claro. Louverture fue un admirador de Robespierre. Un grupo de esclavos aquí en Haití se rebeló levantando las banderas de la Revolución Francesa, ¿no? Louverture acá en Haití, ¿no? Claro. Le Overture es su apellido, ¿no? Era un esclavo. Se rebelaron los esclavos jóvenes en Haití. Claro. Contra Francia, pues, se ha decretado, reclamaron, oye, amo, se ha decretado libertad de esclavos. Y los amos fuera. En Francia, acá no. Los esclavos se rebelaron. Fuera tú, claro. Se rebelaron los esclavos, pues en Haití. Claro. Bueno, eso es cierto, ¿eh? Entonces es recontra cierto. Esta premisa sí es cierta. Haití, pues, ¿no? Un país que lamentablemente, jóvenes, sigue en crisis, ¿no? Es una pena la situación de Haití, jóvenes. Bueno, y tiene playas bonitas. O sea, Haití, jóvenes, está en el Caribe, tiene bastantes lugares turísticos, jóvenes. Haití tiene cantidad de playas hermosísimas. Es más, podría decir que más bonitas inclusive las que tiene en República Dominicana o hasta Cuba, ¿no? Tiene playas bonitas, pero la inestabilidad, pues la crisis que hay, lamentablemente, hace que es imposible. Hasta lo que yo sé, hay una ruta turística que todavía existe, pero ahí está, pues miren esas playas. Claro, tiene playas hermosísimas, pues. Hay zonas eh, donde hay espacio abierto para los turistas, pero lamentablemente los gobiernos paran, pues, bueno, ya se demostró también, jóvenes, que en Haití, bueno, qué pena, ¿no? Mataron al presidente y eran unos sicarios colombianos, en fin, de ahí creo que había una conexión con, bueno, con otros gobiernos. Bueno, lo dejo ahí, jóvenes, pues. Lo que pasó en Haití no es casual. Hay personas afuera que están detrás de lo que pasó en Haití.
Bueno, abolición de la esclavitud, disminuir el plazo de transición, ya, sí. Reparto equitativo en las herencias, sí. El reparto de las herencias tenía que ser equitativo, no tenía que haber preferencias. Esto siempre dentro de la familia, ¿no? Y supresión de los privilegios, sí, todos son pues, excelentes, sí, es correcto, todos son, todos son correctos. Entonces la 3 sería la E, por favor. La E. Muy bien, 4. Dice, abogado y político francés que iba a ser una de las figuras más destacadas de la Revolución Francesa y uno de los principales responsables del periodo de la misma denominado Reinado del Terror. Ya me está fácil. Esta pregunta es un chiste ya. Este nivel Pocoyo, algo así, ¿no? Nivel de Ibichero, nivel de Ibichero. De Bartolito, nivel Bartolito. Robespierre, pues, ¿no? Está bien, Robespierre. Sí, jóvenes. La clave sería entonces 4 dedos, ¿no? Porque, a ver, ¿qué dice acá? No, ya está bien, bebé. Claro, pues. Maximiliano Robespierre. Miren, a Robespierre muchas veces se le ha acusado de ser tirano. Yo les comento, cuando estaba en la universidad, eh, vino un historiador francés de la Revolución Francesa, San Marcos, Michael Bobel, ¿no? O Michel Bobel, ¿no? Y cuando él comenzó a hablarme, ¿no? Con un traductor, ¿no? Él decía de que no hay figura que haya sido más impactante en la Revolución que Robespierre. O sea, mira, su breve gobierno nada más de un año y medio, para los 10 años de revolución, o sea que remecieron todo. Claro, o sea, eso cantel, o sea, él como tenía el Poder Ejecutivo junto a 10 delegados, porque eran 11, ¿no? El Comité de Salud Pública, estuvo prácticamente sentado haciendo leyes, leyes con todos jóvenes. O sea, en una semana salían pues 4 leyes de emergencia, 5 leyes de emergencia. O sea, una ley por cada día, una ley fundamental importante. Por eso es que varios sectores pues, tenían un hambre, joder, especialmente la gran burguesía, los noblezas. Bueno, y muchas veces, Robespierre, por ejemplo, no sé si han escuchado alguna vez de Marat, Marat tenía una política de puertas abiertas. ¿Saben qué es eso? Puertas abiertas es cuando tú escuchas a la gente, o sea, tú tienes tu oficina de gobierno o despacho, y puertas abiertas es cuando permites que la gente venga y te escuche, ¿no? Robespierre siempre atendía a la gente con una política de puertas abiertas. Siempre tenía tiempo para escuchar a la gente. Igual también hacía, pues, Jean-Paul Marat, tenía una política de puertas abiertas. Siempre, ¿no? Y él, por supuesto, cuando algo no estaba bien, él justificaba porque no estaba bien. Pero siempre los jacobinos tenían eso. Siempre promovieron una política de puertas abiertas. A pesar del riesgo que significaba de que lo puedan matar, ¿no? Porque por ahí podía meterse uno haciéndose pasar por, no sé, pues un colaborador y al final quería matar. Sí, porque para Rafael también hubo atentado, por supuesto. Muy bien, entonces la 4 sería la A, ¿no, jóvenes? Esa pregunta estaba fácil. 5. En la figura mostrada, dice, nos representa a Napoleón Bonaparte, que tuvo bajo su mando a gran parte de Europa. Señale el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. ¿Ya? Ah, sí, pues. Sí, por supuesto. La verdad y el conocimiento libera a los hombres. A ver, ¿qué dice acá? Por eso es que Robespierre, haciendo hincapié en lo que cuelga este Piero, Robespierre decreta la educación pública gratuita. Claro, Robespierre decretó la educación pública gratuita. Toda la población tiene derecho a educarse. Claro, a recibir educación. Si no tiene los medios, el Estado debe propiciar la educación de la población. Claro, una forma de igualar a la población, que todos accedan a la educación y ahí demuestren sus competencias y sus cualidades a través de la expansión de la educación. La educación llega a todos y ahí los que tienen cualidades, talentos, o se empeñan o se esfuerzan, podrán salir adelante.
A ver, ¿fue apoyado por la nobleza y la iglesia? No, ese es falso. Pues Napoleón Bonaparte, no. Fue apoyado por la burguesía. Por acá la pregunta es sobre Napoleón Bonaparte, ¿no? A ver, ¿fue apoyado por la nobleza y la iglesia católica? No, inicialmente fue apoyado por la burguesía, ¿no? Burguesía. Su importancia radica en exportar los ideales de la Revolución Francesa a aquellos países donde imperaba el régimen. No, pues para nada, todo lo contrario. No había régimen, o sea, regímenes liberales no había. El único que comenzaba a desarrollarse con fuerza era Francia. Recordemos que Napoleón Bonaparte impulsa las ideas liberales. A ver, una preguntita. ¿Napoleón Bonaparte creó repúblicas? ¿Sí o no? ¿Creó estados Napoleón Bonaparte? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Eliminó controles nobiliarios o dominios nobiliarios, eliminó estados monárquicos y estableció repúblicas, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? A ver, Milagro, ¿qué nos dice? No, ya. Napoleón Bonaparte sí creó repúblicas, jóvenes, aunque parezca sorprendente. Por ejemplo, miren, si ustedes buscan ahorita la República Helvética o la República Cisalpina, acá lo vamos a poner ya, acá. La República Helvética o la República Cisalpina, van a ver que fueron repúblicas creadas por Napoleón. Y hay más, no es la única, no son las únicas, hay más repúblicas. Creó un estado, por ejemplo, que fue lo que ahora llamamos, pues, bueno, es Polonia, pero que en esa época se llamó el Ducado de Varsovia. Napoleón hizo una reestructuración de la política europea, el Ducado de Varsovia. Por ejemplo, elimina el Sacro Imperio Romano Germánico, el CIR. Napoleón elimina el CIR. Napoleón elimina el Sacro Imperio Romano Germánico después de la tercera, después de derrotar la tercera coalición, elimina el CIR, ¿ya? Y como resultado de eliminar el CIR, crea la Confederación del Rin. Y allí Napoleón hace bastantes reformas de tipo liberal. Claro. La idea es, si Napoleón lucha contra las monarquías, no puede pues mantener monarquía. O sea, Napoleón era, bueno, creía bastante en que la monarquía era su enemiga natural y él era un emperador. Por lo tanto, muchas monarquías podían unirse contra él y él tenía que luchar por las monarquías y para tener a la gente a su lado, porque te dije, Napoleón es bien audaz, siempre quiere tener a la gente a su lado. Si la gente pedía república, quería ser un gobierno independiente, un gobierno de repente libre de la presión de imperios dominantes, los convertía en república. Claro. ¿Para qué? Para que estas repúblicas libres, una vez ya independientes, se manejen por su cuenta, pero como tienen el auspicio de Francia, van a colaborar con Francia. No sé si me dejas entender, a ver si me entiendes. A ver. Este es Austria. Por ejemplo, Austria controlaba Italia, pero hay zonas de Italia donde la población es muy rebelde o no se quiere someter a este imperio, al imperio austriaco. Entonces, ¿qué hacía Napoleón? Para poner en jaque al imperio austriaco, liberaba este territorio, lo convertía en una república, la República Cisalpina, y ya, por supuesto, con esto mantiene entretenido al imperio austriaco, porque ellos tienen que tratar de controlar este territorio, pero también ellos van a pedir apoyo muchas veces para su independencia. Le pedían apoyo a Napoleón, necesitaban a Napoleón de aliado. No sé si me entiendes la jugada política de Napoleón. Mira, para tu libro, ¿eh? Napoleón le dice, bueno, ¿cómo mantengo entretenido a los austríacos? ¿Y cómo controlo un territorio dentro de Austria? Fácil. Lo libero. Una vez liberado, ellos, por supuesto, independientes, van a tener la amenaza del imperio austriaco que siempre va a querer recuperar este territorio. Pero Napoleón astuto sabe que ellos no se pueden defender solos, entonces van a solicitar la intervención de Francia o del imperio francés y de Napoleón. Así que de esta manera mantenía una especie de control sobre la región o la zona. O sea, tampoco era de buena gente, ¿no?
Pero Napoleón, por una cuestión política o táctica, creaba repúblicas, varias repúblicas. Creó estados, por ejemplo, el Ducado de Varsovia fue para poner en jaque a los rusos, ¿no? Para tratar de, también, como te dije, ¿no? Controlar la región, la situación, allí pues en el este de Europa, y a los rusos, pues, ¿no? O sea, Napoleón era bien hábil, ¿eh? Bien audaz era Napoleón. Entonces vamos a poner acá, fue apoyado por la nobleza. La dos, la primera y la segunda es correcta hasta donde dice, pues, imperaba el régimen liberal, porque ya ese cambia todo por lo que está antes, ¿no? Una y dos son falsas. Ya salió, creo, ¿no? Ya salió, pues. Porque la tres, ¿qué dice? Portugal se opuso al bloqueo. Sí. No solamente se opuso Portugal, ¿ah? También se opuso los estados pontificios. ¿Y qué pasó con el Papa? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué pasó con el Papa? ¿Qué pasó con el Papa? ¿Qué hizo Napoleón cuando el Papa se opuso? Porque, a ver, si Napoleón invadió, recordemos, Portugal, ¿qué hizo con los estados pontificios? Invade también, por favor. Y al Papa lo encierra, ¿no? Lo lleva a una prisión, la prisión de Fontainebleau. Al Papa lo encierra. Napoleón lo llevó a prisión al Papa. Hay que veamos. Esto ya lo vimos en su momento. Entonces, ¿de qué dice después los rusos aplicaban la táctica de las tierras azules? Claro, eso sí ya lo aclaramos, era un repliegue táctico, ¿no? Para que Napoleón en su avance no encuentre pues abastecimiento, ¿no? Aunque los rusos tuvieron su jugada, ¿no? Bueno, en realidad, el artífice de esta táctica fue el mariscal Kutuzov. Creo que su nombre es Mijail Kutuzov. Mijail Kutuzov. Mijail Kutuzov. Kutuzov dijo, un momentito, los franceses no tienen un invierno como el nuestro. Así que hay que hacer que avancen y prueben de nuestro invierno. Hay que dejarlos que avancen, ¿no? Sí, sí, dejarlos que avancen. Al comienzo Napoleón estaba avanzando y como encontraba todo destruido, pensaron que se iba a desanimar. Y en un momento Kutuzov dijo, ¿saben qué? Kutuzov era así, ¿no? Era muy práctico. Dejemos que avance. ¿Y qué hacemos como Moscú? Bueno, si en todos lados estamos destruyendo todo, que Moscú también se ha quemado. Y el zar, por supuesto, cuando escuchó esto, dijo, ¿qué tienes? Soy desgraciado, ¿qué te pasa? No, mi señor, es la victoria o nada. Tenemos que ganar. Y hay que proteger los lugares sagrados, los rodeamos de sacos de arena, para evitar que sean alcanzados por el fuego, nada más, no nos queda de otra. Pero el resto de la ciudad tiene que estar destruido. Y dicho y hecho, joven, quemaron Moscú, pues. Napoleón llega y soportó solamente 15 días, a pesar de que pidió un entendimiento con el zar, con el que ya habían firmado antes un tratado, la paz de Tilsit. O sea, ya Napoleón con el zar habían tenido un acuerdo. Napoleón, estando en Moscú, le pide al zar otro acuerdo, ¿no? Pero el zar no contesta, pues, intenta regresar. Lo insulta todavía. A ver si regresa, a ver si pueden. Y Napoleón 2 semanas nomás aguantó y tuvo que regresar, pues. Y ya saben lo que pasó en su regreso, pues. Se calcula que murieron más de 300.000 hombres, muchos de ellos de frío, ¿no? Claro. Entonces, luego de la batalla de Leipzig, Napoleón llevó el Elba, sí. Sí, las 5 también correcto. Entonces sería falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Muy bien. Y vamos ahora con la pregunta número 6. Dice, a comienzos del siglo XIX, dice acá, después de las campañas de Napoleón, las fronteras de Europa se encontraban indefinidas y se ordenaron, esta pregunta también está muy fácil, a través del Congreso de Viena. Congreso de Viena. A ver, ¿qué se aprobó en el Congreso de Viena, muchachos? ¿Qué se aprobó? ¿Qué se aprobó en el Congreso de Viena? Ya. Mira, todos los acuerdos, porque fueron varios acuerdos, de 1814 a 1815. A ver, ¿qué se acordó en el Congreso de Viena? La primera que ya conocemos es la demarcación política, es cierto.
hacer nuevas fronteras en Europa. La segunda y más importante también es la restauración de la monarquía en Francia. ¿Se acuerdan a quién trajeron como rey nuevamente? O sea, ¿se acuerdan que estuvo gobernando hasta que Napoleón llegó, lo vota, Napoleón retorna, gobierna 100 días, y después de derrotar a Napoleón en Waterloo, lo vuelven a traer, ¿no? Tenían como títeres, como pelota de ping-pong, ping-pong. No, Carlos Fernando VII es de España, estamos hablando de Francia, en Francia. Traigan al hermano Luis XVI. Luis XVI, Luis XVIII, pues. Luis XVIII. Luis XVIII, faltó una BV nada más. Parece que te la comiste, pero ahí está. Te comiste la BV porque es Luis XVIII. Sí, pues. Entonces, Luis XVIII va a ser considerado el rey, pues. Claro, claro. Va a ser Luis XVIII, Luis XVIII, al que traen como rey de Francia. Acuérdate bien, ya, porque mira, Luis XVI, ya, su hermano Luis XVIII fue puesto como rey de emergencia, pues. Y él recibe el apoyo de todas las potencias que han derrotado a Napoleón para gobernar en Francia. ¿Mm? Entonces, mira, esos dos acuerdos son conocidos, ¿no? Demarcación política, y esto, este es conocido, ¿no? Y retorno de los Borbones, en este caso, retorno de Luis XVIII, ¿no? Ya, esto sí es recontra conocido, ya, se restaura la monarquía en Francia. De repente, otros acuerdos que no sabía, probablemente, los voy a poner acá. Se aprobó en el Congreso de Viena eliminar la esclavitud en Europa. O sea, en el resto del mundo podían tener esclavos, para los bienes, ¿no? O sea, esclavos en Europa, no, se prohíbe. Y es más, ¿ah? Bueno, en fin, acá hubo una discusión media curiosa, jo. Bueno, ya este tipo un poco racista, ¿no? Decían, muchos esclavos se reproducen con los europeos, entonces mejor es que eso pase fuera de Europa, allá sí, pero lo que pasaba es que a veces ocurría esto, pues, ¿no? Nacían, pues, mestizos, por así decirlo, ¿no? En este caso, pues, se le conoce en España como los mulatos, pues, ¿no? Los mulatos. Los mulatos, recordemos, la unión de blancos mexicanos, ¿no? O europeos, en este caso, como que para evitar esto, mejor que los esclavos estén fuera de Europa, ¿no? Y es por eso que durante mucho tiempo en Europa, pues, tú no ves, pues, que existan esclavos, pues, trabajando, africanos, esclavos trabajando las tierras en Europa, ¿no? Habían pocos esclavos, habían leyes inclusive para prohibir que los esclavos estén en Europa. Los esclavos tenían que estar en las colonias, pues no fuera en la periferia, no, pero no en Europa. Y acá se reafirmó eso, ¿ya? Entonces, se aprueba prohibir esclavitud en Europa. Solamente en Europa. Los demás sí podían tener los esclavos, ¿no? Ya. ¿Qué más? Siguiente punto. El acceso de los miembros que participan en el Congreso de Viena a todos los ríos de Europa. A ver, ustedes que le rompen en geografía, ¿cuál es el río más grande de Europa, jóvenes? Cultura general, ¿no? El río más grande de Europa. El Nilo de Europa, digo. ¿Qué pasó, Milarito? El Volga. El segundo río más grande, ¿cuál es? ¿Qué pasó, Milarito? Un chample, a ver. De Europa, bueno, mamita, de Europa. En el caso ya, es el Volga, ¿no? El Danubio es el segundo. Por ahí nomás están grandes ríos. En Europa hay grandes ríos. Son navegables. El Rin, el Danubio, el Dniester, ¿no? El Volga, ¿no? Entonces, todos esos ríos, ahora, como atraviesan gran parte de Europa, se decreta la libre navegación y libre acceso comercial en los ríos. O sea, la libertad, se decreta también la libertad o la libre navegación en los ríos.
En los ríos de Europa, ¿no? En los grandes ríos de Europa. En el río Moldava, en el río Rin, el río Sena, el Danubio, ¿no? Todos esos ríos. O sea, libre navegación y todos grandes ríos de Europa. Sí, para integrarse, no son como carreteras en Europa. Los ríos atraviesan, por ejemplo, atraviesa Austria, atraviesa Alemania, el río Rin, ¿no? Entonces, antes tú podías navegar, llegabas a Austria, ya no lo podías navegar. Ahora sí, secretario. ¿Qué hay más? La Confederación del Rin que creó Napoleón, con el Congreso de Viena, como ya fue derrotado, se va a llamar Confederación Germánica. Estaba conformada por 39 países o estados, ¿ya? La Confederación Germánica o Germana. Pero bonito, ¿ya? Confederación Germánica. Conformada por, ya, sobre la base de la Confederación Germánica, en el año 1870 se produce la unificación, pues, de todo ese territorio y nace Alemania, el segundo Reich alemán. Se crea la Confederación Germánica en 1915 y en 1870, sobre la Confederación Germánica, se crea el segundo Reich alemán, o Alemania, ¿no? Segundo Reich, que existió hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Sí, muchachos. Ya, a ver, ¿qué más podemos decir? Bueno, ¿qué más? Italia va a ser dividido en 7 estados. Italia se divide en, por ejemplo, el Reino de las Dos Sicilias. Hago poner acá, reinos. El Reino de las Dos Sicilias, el Reino de Cerdeña-Piamonte, Cerdeña-Piamonte, Lombardía-Veneto, es el norte de Italia, ¿no? Veneto, Venecia, Lombardía-Veneto. Y tenemos a los, bueno, era un reino en realidad, Estado Pontificio, ¿no? Donde gobierna el Papa, ¿no? Ahí recién van 4 estados, son 7, ¿eh? Y bueno, P, T y M, 3 ducados. Parma, Toscana y Módena. Parma, Toscana. Ya muchachos, ahí tenemos entonces, ahí tenemos a los 7 estados alemanes, ¿no? Así quedó, perdón, 7 estados italianos. Así quedó Italia, pues, ¿no? Y la mayoría de estos estados están gobernados por reyes o, si no, nobles de Habsburgo. Nobles de Habsburgo. Austríaco, pues, austríaco. Austria pasó a dominar Italia, pues. También Italia después se unifica, pues. Se unifica. Bueno, entonces vamos a ver la siguiente pregunta, que es la 7, ¿no? Sobre el Congreso de Viena, fue un encuentro internacional convocado con el objetivo de restablecer las fronteras de Europa. Señale qué afirmación es correcta. Es la segunda conferencia que se da luego de la derrota de Napoleón en Waterloo. Acá dice, es la segunda conferencia que se da luego de la derrota de Napoleón en Waterloo. Tras la derrota de Napoleón. Bueno, imagino que se refiere a que Napoleón, recordemos que empezó cuando lo derrotan en Leipzig, en 1813, después de Leipzig, después, en 1814, ¿no? Porque Leipzig fue en diciembre, si mal no recuerdo. A ver, sería, claro, Leipzig, batalla de Leipzig fue en 1813,
casi a fines de 1813 fue, me parece que fue en diciembre, la batalla, noviembre, diciembre, por ahí fue el Leipzig. Exactamente la fecha no recuerdo, o sea, el mes, pero fue finales de 1913. Entonces, tuvieron un lapso para organizar la reunión que va a ser el Congreso de Viena, que se inicia, bueno, en 1914, empezando pues en 1914. Ahí se reúnen. Entonces, la segunda conferencia que se da luego de la ruta de Napoleón en Waterloo. Esa podría ser, vamos a ver, vamos a ver. Dice, los integrantes son las potencias vencedoras de Napoleón, quienes restablecen, sí, pues, esa es correcta. Bueno, dos tiene que estar de cajón. La una, como te dije, vamos a ver cómo se relaciona con las demás. Dice, el presidente de Estados Unidos, James Monroe, se opuso a dicha conferencia. No, pues. James Monroe es conocido por qué, ¿se acuerdan o no? La doctrina Monroe. ¿Se acuerdan qué decía James Monroe? La doctrina Monroe. ¿Qué decía la doctrina Monroe? Habla, dime, di lo tuyo, di lo tuyo. América para los americanos. América para los americanos. Ya, a ver, yo les aclaro lo siguiente, para que me entiendan mejor todo. ¿Ustedes se acuerdan de Fernando VII? Fernando VII era rey de dónde? Fernando VII. Fernando VII, dígame, dígame. Fernando VII. ¿Rey de dónde es? De España, ¿cierto? Claro. Ya, Fernando VII es rey de España. Claro. Fernando VII es rey de España. ¿Se acuerdan que cuando lo encerraron en Bayona y pusieron a José I como rey? Él agarró y dijo, ya, cálmense, voy a gobernar con una constitución. Mi pueblo me quiere, me aclama por todos lados, ya. Pueblo, voy a gobernar con la constitución. Han hecho han formado juntas, ¿se acuerdan que se forman juntas de gobierno en España y en América Latina, ¿no? Entonces, voy a gobernar con una constitución porque mi pueblo me quiere, ¿no? Yo quiero a mi pueblo también. Y si mi pueblo pide constitución, yo voy a gobernar con la constitución. Pero no sé así, porque él es así, ¿no? Es ready. Entonces, él agarra y dice así, pero, palomía, ¿no? Cuando derrotan a Napoleón, las potencias, en Waterloo, y José I, Pepe Botella, tiene que huir de España, ¿ya? Fernando VII se pone muy agresivo, dice, no, ahora todas las potencias de Europa están conmigo porque soy rey, la restauración. Y la pregunta es, ¿qué hizo con la Constitución de Cádiz que se había hecho? ¿Se acuerdan que se hizo la Corte de Cádiz, todo se hizo una constitución? La de 1912, la PEPA, se hizo una constitución. Ya, ¿qué hizo Fernando VII con la constitución? La ejecutó, la cumplió, la implementó, la ejecutó o la rechazó. ¿Qué hizo Fernando VII con la constitución de 1912? Ahora que Napoleón está derrotado ya no hay una amenaza. ¿La rechazó? ¿La rechaza? ¿Qué? Yo dije, pues, no, ¿cuándo? Si son locos. Yo no dije constitución. Pero tú dijiste, no, estás loco. Y por supuesto, a raíz de esta actitud restauradora y absolutista, hay un levantamiento popular y se produce la Revolución Liberal de 1820, también conocida como la Revolución o el Trienio Liberal de Rafael del Riego. Ellos son liberales, pues, y están en contra del absolutismo de Fernando VII, que al comienzo dijo Constitución, dijo, sí, yo voy a gobernar con la Constitución, dijo, pero ahora se hace el loco. Entonces se produce el levantamiento en España con Rafael del Riego, el Trienio Liberal. Se hace el Trienio Liberal. Esta vez, perdón, ese tipo dice, amigos, amigos de la Santa Alianza, vengan, ayúdenme. Potencias europeas, vengan, restauradores, vengan. Y los ejércitos combinados del extranjero, como tenían el principio del intervencionismo, deciden pues invadir España y ponen fin al trienio liberal. Es decir, bueno, ojo, la restauración ya había establecido la famosa Santa Alianza. Pero ¿sabes qué? En esa Santa Alianza ahora entra Francia. Francia quiere demostrar, con Luis XVIII a la cabeza,
de que está de parte de la restauración y envía un ejército poderoso para derrotar al trienio liberal, los llamados 100.000 hijos de San Luis, un ejército, ¿no? Los hijos de San Luis. Ah, y aplastan y nuevamente restauran el poder a Fernando VII, con poder total. O sea, como no podía solo, pidió apoyo extranjero y se lo dieron. ¿Por qué? Porque ya la restauración ha establecido un principio que se llama el principio del intervencionismo. Si un territorio tenía de repente efervescencia revolucionaria o había una amenaza revolucionaria, era deber de la restauración aplastar esos levantamientos populares, aplastarlos, que no triunfen. Claro, pues jóvenes. Muy bien. Entonces, claro, pues. La 12 es correcta. Y el presidente James Monroe, acá viene lo bueno. Fernando VII propuso, adivina qué, mira, coincidencia, mira. Dice, así como me apoyaron en España mis grandes amigos restauradores, ¿no? De la cuádruple alianza, porque ya no era Rusia, Austria y Prusia, sino también estaba Francia. Amigos, amiguitos, amigos, ya, ahora vengan por favor a América, ayúdenme a recuperar mis colonias que he perdido. Ayúdenme por favor. Y Fernando VII solicita la intervención también de los ejércitos restauradores para que le ayuden a España a recuperar sus colonias. La pregunta es, ¿quiénes se opusieron? ¿Quiénes se opusieron? Hay dos países, sus pinguis. Amigos, vengan. La pregunta es, ¿qué países se opusieron? Estados Unidos, excelente, Angeli. Ahí está, pues, el presidente James Monroe. James Monroe se opone, jóvenes. Presidente de Estados Unidos, con su doctrina llamada la doctrina Monroe. ¿Ya? Pues, ¿y qué es la doctrina Monroe? América para los americanos. Entonces, cuando Fernando VII pretendió que la restauración venga a América, Estados Unidos dijo, no, 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 go, 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 fuera. América para los americanos. Ahí estamos, muchachos. ¿Y quién más se opuso? Adivina. Quería nuevos mercados, mercados libres, materias primas. Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra dijo, ¿qué? No, si ya salí. Ya ustedes saben, jóvenes, que Inglaterra pues apoyó el proceso de independencia, pues yo no. Si saben eso, ¿no? ¿Han escuchado de Cochrane? Cochrane, inglés, apoyando la independencia. ¿Quién más? ¿Han escuchado de Miller, el general Miller, que peleó acá, jóvenes, apoyando al ejército patriota? Él también era inglés. ¿Qué profesor qué me está diciendo? ¿Que los ingleses están metidos en el...? Sí, por supuesto. Los ingleses están metidos, loco. Es más, Cochrane era, era un almirante de la Royal Sea Navy, la Real Armada Británica. Moore, que tiene que ver con la Marina Peruana, fundador relacionado a la fundación de la Marina Peruana. El almirante Moore, o More, ¿no? También, inglés. ¿Qué profesor? Usted me está diciendo que los ingleses están metidos en el... Claro, no solamente en el Perú, estaban en Chile. El fundador de la Marina Argentina. ¿Cómo se llama? Su apellido es Brown. No recuerdo su nombre. Charles Brown creo que es. Brown. Él, el fundador de la Marina de Argentina, fue un inglés. Claro, pues, inglés está metido. Además, hubo una pretensión de Inglaterra de invadir América del Sur. ¿Sabían eso, no, jóvenes? Hace muy poco se habla, ¿no? O sea, quería liberarlo para después
invadirnos, ¿no? Pero después, no, pues, fracasó, ¿no? Pero ya dijo, no, mejor estamos en África, ya en el sudeste asiático. O en Sudamérica también, o bravo. Claro, en parte le convenía la independencia, pues. Ahora, recordemos que Inglaterra con España se tenían bronca. ¿Por qué? Porque España había ayudado a la independencia de 13 colonias. Ya tenían, ¿me entiendes, no? Un anticucho, tenían un pleito antiguo, ¿no? Era un pleito de imperios. Y en ese pleito de imperios, América Latina se estaba rifando. El imperialismo español, el imperialismo inglés. Así que cuidado, nada que un imperio era bueno, el otro era malo. No, jóvenes. Imperio es imperio. Si América estaba siendo rifada por dos imperios. Acá nada que no, que el imperio español era bueno y los ingleses son los malos. Imperialismo es imperialismo. Y los imperios que buscan, claro, pues, sus intereses pues, nacionales, sus intereses. ¿Crees que le importa el Perú, le importa Argentina? Que se hundan. Claro, pues, joder. Cuidado, porque por ahí veo algunos que dicen, no, pues el imperio español. Son imperios que están en pleito, es una mesa de ajedrez. Y América es solamente el botín. Claro. No, que los ingleses eran buena onda, tampoco. Ah, ya, eso sí, ¿ah? Muy bien, Carlos. En Europa apoyaban a los españoles los ingleses. Los ingleses son cucos, ¿no? En Europa sí apoyan a los españoles, pero en América le bajaron el dedo. Ah, lo mejor. Entonces, dos países se opusieron a la posibilidad de intervención de la restauración en América, Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, la clave sería, Clement Metternich salía de dicha conferencia cuya doctrina estaba basada en el intervencionismo. La propuesta del intervencionismo en realidad fue del zar Alejandro I, zar de Rusia. Él es el creador de la Santa Alianza. Aunque vamos a aclarar a ver algo. No sé bien, cuya doctrina estaba basada en el intervencionismo. La idea esencial de regresar al status quo. Sí, claro. Entonces sería 1, 2 y 5, pues. 1, 2 y 5. La clave de la 7 entonces sería la C. Claro. 1, 2 y 5, jóvenes. La clave sería entonces la C, ¿no? C, casa, casa. La 4 es correcta. Metternich es el líder de dicha conferencia cuya doctrina estaba basada. Bueno, la doctrina del intervencionismo del zar Alejandro I, pero Metternich sí dirigió la conferencia. Entonces, la 4 es correcta hasta donde dice dirigió la conferencia, ¿no? Pero después ya no. Entonces la clave sería C. 8. Ya, pero acabamos de decir. La frase América para los americanos. América para los americanos. Establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría intervención de... La doctrina fue establecida por sus autores, en especial James Monroe, que era presidente de Estados Unidos, como una proclamación de los Estados Unidos en su oposición en respuesta a la amenaza que suponía la restauración monárquica en Europa y tras las guerras napoleónicas. Ya, ¿qué marcaron en la 8, jóvenes? A ver, Carlos Kennedy, ¿qué dice? 8B. A ver, ¿qué dicen los demás? Angeli, B también. Eso. Ya, ¿qué más? ¿Y la demás gentita qué dice? ¿Qué dicen los demás? ¿Nos quedamos con la B o no? Ya, entonces vamos a ver. Tiene que decir, muy bien, Alison. A ver, la frase América por los americanos establecía que cualquier intervención de los estados europeos en América, sí, por supuesto, ya, y buscamos América, hay 3. Después dice, sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de Estados Unidos. Y nos quedamos con 2 ahora. Nos quedamos con 2. Su oposición al
puede ser colonialismo, ¿no? Pero acá dice, a ver, absolutismo también dice, ¿no? Vamos a ver. Aunque en realidad la Santa Alianza era cuádruple, ¿ya? Pero igualita, ¿no? Claro, está bien. Sería entonces la B. Sí, está fácil, pues. Está fácil. Miren, estamos hablando, esta doctrina de James Monroe fue hecha en el año 1823 porque esta forma parte de una dirección política que tiene Estados Unidos que continuó durante todo el siglo XIX. Hay una política de Estados Unidos que se llama la conquista del Far West, es decir, conquistar el lejano oeste, y ahí es donde le quita a México gran parte de su territorio, pues. Toda la parte, si ustedes miran el mapa, la parte occidental de Estados Unidos le pertenecía a México. Estados Unidos se lo quita después, ¿no? Tenía una política, pues la política de los dos charcos, el destino manifiesto. A ver, ustedes que la rompen en geografía, jóvenes. Mira, Estados Unidos es así, ¿no? A ver, por acá está Alaska, ¿no? Está la bahía de Hudson, acá está México. Ya mira, este es el océano Atlántico, este es el océano Pacífico. Estados Unidos cuando nace era una pequeña tripita acá nada más, ¿no? Las 13 colonias. Todo esto era de Francia, Luisiana, y todo esto era de México. Y esta cachita de acá era de España, Florida. Pero mira, esto nomás eran las 13 colonias. Estados Unidos cuando nació era así, ¿no? Profesor, ¿y por qué ahora Estados Unidos es todo? Primero, le compró Luisiana a Napoleón en 1904. Las 13 colonias, ya liberados a Estados Unidos, le compran Luisiana a Francia, ¿no? Napoleón la vendió porque no la podía controlar y bueno, necesitaba dinero para financiar su campaña. Napoleón vende Luisiana, ¿no? Esta parte intermedia. Pero, y el resto, profesor, le hizo la guerra a México. En el año 1848, México derrotado, porque Estados Unidos invadió México, llegó hasta Veracruz, todo, al Chapultepec, todo. Claro, ahí está Moisés, muy bien. Así era Estados Unidos cuando nació, una tripita en el Atlántico. Entonces, ¿y cómo se convirtió en lo que ahora vemos? Bueno, fácil, pues te dije, ¿no? Mira, primero compra Luisiana, compra Alaska a los rusos, de lo que ahora se arrepienten los rusos, Florida, Florida, que era de España, para ser Estados Unidos, y esta partida de acá, que era Nueva España o México, se le quita en una guerra. Y como resultado de esta guerra, México derrotado firma el Tratado Guadalupe Hidalgo. Es decir, ya desde inicio, mira, desde el año 1123 para adelante, Estados Unidos tenía una política expansionista o imperialista. Claro, eso es un territorio mexicano, José Río, ¿no? Texas fue el primer territorio que se separa y se une a la Unión Americana, junto ya a Luisiana que ha sido comprada. Y los estados pues, que vemos ahí, Nevada, Utah, Arizona, California, toda esa zona, hay uno, México, sí, pues, se lo quitó Estados Unidos, una lonja se le quitó, joder. 1.300.000 kilómetros cuadrados de territorio, joven. Un Perú completo para la mitad de Ecuador, algo así, para que me entiendas. Eso es lo que le quitó Estados Unidos. ¿Tú crees que eso no duele, joven? Hasta ahora los mexicanos, pucha, que les da bronca. Bueno, ahí está. Esa es la política amistosa de Estados Unidos, porque tú en el siglo XIX, ¿no? Bueno, de ahí le hizo la guerra a España también, pues. Le quitó Puerto Rico. Puerto Rico hasta ahora pertenece a Estados Unidos. Cuba por un tiempo y Filipinas también por un tiempo, ¿no? Sí, esa es la política norteamericana del siglo XIX. Bueno, en realidad estaba relacionado a esto que se llama el destino manifiesto. No sé si lo puse por aquí. La doctrina de Estados Unidos se llama así, doctrina del destino manifiesto. O sea que Estados Unidos tenía un destino que era inevitable. Destino manifiesto. Bueno, en realidad fue su burguesía muy convencida. Eso es innegable, jóvenes, ¿no? Esto sí no lo podemos negar. Estados Unidos tenía una clase dirigente, no una clase dominante. Acá en el Perú había clase dominante, ¿no?
En cambio, o sea que gobernaba, o sea, se imponía, pero ahí nomás. En cambio, en Estados Unidos había una clase dirigente, o sea, había una clase que además de dominante, planificaba cómo sería Estados Unidos dentro de 50, 100 años. Ya tenía una dirección, un objetivo. Hubo objetivos pues, nacionales. Su burguesía era dirigente, no era dominante. Bueno, ya. Entonces, muchachos, la clave sería la B, ¿no? Sí, por definitivamente, pues, ¿no? Ya, vamos con la pregunta 9. Es un sistema de relaciones internacionales europeo inspirado a partir de los intereses austríacos. Austria. Bueno, vamos a ver el representante de la restauración en Austria va a ser Clemens von Metternich, ¿no? Clemens von Metternich. Ya que dice acá, contrarios al liberalismo, la implantación de regímenes constitucionales. Estos principios habían hecho posible, a partir de lo acordado en diversos congresos, la intervención en otros estados para impedir el triunfo de los sistemas liberales. Pero el liderazgo austriaco parecía debilitado después de 1830. Estos principios se denominaron con el nombre de doctrina Monroe, no puede ser, descartado. Declaración, descartado. Ordenanza de Polignac tiene que ver con la revolución de 1830, las revoluciones liberales, descartado. El acta de supremacía, es cuando el rey Enrique VIII se convierte en jefe de la iglesia anglicana, ¿se acuerdan o no? Se funda la iglesia anglicana. Entonces, si descartamos las cuatro, y el único que está relacionado a la restauración ahí es Clement von Metternich, que fue el representante austriaco en el Congreso de Viena, la clave sería pues la E, definitivamente, la clave es la E. Por lo tanto, la 9 sería entonces la E, pues jóvenes, ¿no? E. Excelente, Carlos Kennedy. Muy bien, vamos acá con la pregunta número 10. Dice así, la revolución industrial en su primera etapa alcanzó logros que estuvieron relacionados con las diversas técnicas de cultivo, los modernos sistemas de irrigación, así como el empleo de abonos. Todo ello unido a eficaces y avanzados instrumentos de labranza, como a la mejora de la cría de ganado. Esto supuso una... Ya. Miren muchachos, para que exista la revolución industrial, definitivamente, lo vimos en clase, hubo dos revoluciones previas. La revolución industrial se da en el siglo XVIII, poniendo fin al capitalismo mercantilista, ¿no? O desplazándolo. Ahora, ¿qué va a pasar? Esta revolución, antes de iniciarse en Inglaterra, porque ahí empieza, tiene dos revoluciones previas. Una que es productiva en el campo, la revolución agraria o agrícola, y la otra sería la que tiene que ver con la población que aumenta bastante, la revolución demográfica. También lo vimos en clase. Primero revolución agrícola, de ahí que tenemos revolución demográfica. Dos revoluciones para que empiece la primera revolución industrial. Claro. Entonces vamos a ver, dice acá, en su primera etapa, claro, la 10 demo. Está bien, ¿no? Sí, la D, pues, ¿no? Revolución agrícola. Revolución industrial, realización social, renacimiento urbano, no, no, está bien. La revolución agrícola. Si hablamos, ¿se acuerdan del sistema Norfolk? Creo que inclusive Milarito puso ahí una imagen de la rotación cuatrinal de cultivo, o el sistema Norfolk, el uso de fertilizantes, nuevos cultivos, la política de los campos cerrados. Claro, Moisés, de eso hablamos, los antecedentes, bueno, los antecedentes. Es más, yo les conté, recuerdo muy bien que muchos campesinos se resistieron inclusive a ser expulsados de la tierra porque no estaban de acuerdo con que se les entreguen las tierras a terratenientes, ¿no? Pequeños productores que tenían dinero, pues, ¿no? Eh, los campesinos pobres tuvieron que irse, algunos no quisieron, y bueno, los mataron. O sea, sí les dije, ¿no? Fueron, metieron balas, nos quemaron sus chocitas, sus chocitas las van a quemar. Y a muchos los quemaron inclusive dentro. Algunos dijeron, no nos vamos y nos quedamos acá en la casa. Y prendieron sus chocitas y los quemaron adentro. Sí, eso es algo que a veces no se comenta, ¿no? Pero esta transición de la producción lenta a la producción
ya capitalista, ¿no? En este caso, industrial o liberal, fue violenta en la misma Inglaterra. Sí, jóvenes. Bueno, vamos con la pregunta 11. La revolución industrial significó una rápida y vigorosa expansión de la industria británica, ¿sí? A partir del año 1750, fecha que marca precisamente los inicios de esta primera etapa, en especial de la industria textil. Ello se debió a la serie de inventos mecánicos, en especial de la máquina de vapor. Ya, pues la única que tiene que ver con telas o textil sería pues el telar mecánico, pues, ¿no? El telar mecánico, claro, el telar mecánico. No hay otra, pues. Y el telar mecánico es un invento de quién? De Edmund Cartwright. Cartwright, ¿no? Edmund Cartwright. Es un invento de Edmund Cartwright, telar mecánico, ¿no? Tren eléctrico, no tiene nada que ver ahí, pues. Entonces la 11 sería pues la A, joven, ¿no? Está fácil. 12. ¿Qué innovaciones, dice acá, qué innovaciones trascendentales produjo en el mundo la revolución industrial del siglo XVIII? Ya, vamos a ver. Bueno, recordemos que la del siglo XVIII sería la primera revolución industrial. Y un sello de esta revolución, la producción artesanal. Los artesanos ya no pintan, ¿ah? Cuidado ahí, ¿ah? ¿Qué pasó, Kennedy? Ah, ya, la 12. ¿La 12 cuál sería entonces? Claro, pues, ¿no? La B dice, el maquinismo, sí, la incorporación de máquinas en el proceso de producción. La producción en serie, sí, ya hablamos que es la producción en serie, la producción, o sea, es cuando se produce lo mismo varias veces, ¿no? Producción en serie. Y la inversión de capitales. Tú inviertes para multiplicar tu capital, aunque, por supuesto, esto implica un riesgo, ¿ya? La inversión siempre debe hacerse con expectativas, sí, por supuesto, de ganar. Tú inviertes con expectativas de ganar, pero tú sabes que a veces hay un riesgo, y ese riesgo, por supuesto, puede implicar inclusive tu ruina, ¿no? Muchas veces. Aunque cuando ya tienes mucho dinero, o demasiado, puedes invertir y perder parte de tu dinero. Difícilmente caes, pues, ¿no? Por eso dicen que los ricos ricos, los que están posicionados, difícilmente caen, pues, ¿no? Siempre van a estar arriba, ¿no? Pueden perder de repente la mitad de su fortuna, las tres cuartas partes de su fortuna, pero siempre van a estar como millonarios, pues. Eh, por ejemplo, a ver, algunos casos, a ver, de familia Rockefeller que hasta ahora existe, ¿no? O sea, la familia Morgan, hasta ahorita, o sea, está bien, de repente no son los de antes, pero fortuna tienen, los Vanderbilt, ¿no? O no sé, pues la familia Ford, que todavía sigue posicionada. A veces cuando ya tocas techo, pues, ¿no? Claro. Inversión de capitales, sí. Inversión de capital. Entonces, la 12 sería, pues, la B, ¿no? Capitales internacionales, no, no está bien, la B. 13. Dice la pregunta 13. El movimiento socialista planteó que la única democracia real y posible, bueno, pero que no especifica qué es socialismo. Pero en líneas generales, el socialismo plantea una llamada democracia popular. Y esta democracia popular es contraria a la democracia que ellos llaman burguesa. La democracia liberal burguesa o la democracia burguesa es la democracia que nosotros tenemos. Los comunistas, los anarquistas y los socialistas en general, ¿sí? Consideran que la mejor forma de democracia es la democracia participativa y permanente, democracia popular, a través de lo que se conoce como el centralismo democrático, ¿no? O sea, pero que haya mucha participación activa de la gente, ¿ya? Si no, no sería democracia. En cambio, la democracia burguesa es la democracia donde elegimos, por ejemplo, a un presidente o a unos congresistas por 5 años y ahí nos olvidamos. O sea, elegimos sí, y es tu culpa, sí, pero te lo aguantas por 5 años.
Y si tú haces algo en contra, no quieres, no, pues no eres democrático. Ahora, estos 5, o no sé, 130 congresistas, este presidente, ¿no? Puede ser manipulado, puede ser instrumento, puede ser, no sé, títere de los sectores económicos poderosos. Sí, eso es lo que dicen los anarquistas y los comunistas. Los socialistas en general, ¿no? Plantean eso, ¿no? Que esa democracia elegimos a representantes del pueblo que acaban siendo sobornados, dirigidos, ¿no? O títeres del capital, de los grandes intereses económicos. Entonces, la democracia no es democracia en realidad, es una pantomima de democracia que en realidad se llama democracia liberal burguesa. Esa es la democracia que tenemos ahora. Así la llaman. La democracia donde elegimos personas que al final acaban siendo sobornados, se compra su conciencia y es gobierno. La democracia verdadera es la democracia participativa, donde exista mecanismo de participación constante y permanente. Entonces, la democracia popular, y que activamente la gente esté politizada para participar políticamente. Bueno, le llaman la democracia eh, popular. Bueno, acá la única que encaja con esa premisa sería la democracia proletaria, ¿no? Proletaria. Entonces sería la B, pues, joven, ¿no? La B. Y nos vamos con la pregunta número 14. El proceso imperialista desarrollado a partir del siglo XVIII en Europa tuvo fuertes connotaciones, ya. ¿Qué marcaron en la 14, jóvenes? A ver, sus claves en la 14, muchachos. Allison, Moisés, Carlos Kennedy. La A, muy bien. Claro. Muy bien, Angeli. Muy bien, Allison. Excelente. Sí, muy bien, Carlos Kennedy. La clave sí es la A, ¿ya? Porque, no sé si ustedes sabían, jóvenes, en esa época existía una teoría que era de Darwin, pero que fue aplicada a la sociología. Esa teoría se llamaba el darwinismo social. Y esta ideología, bueno, esta forma de pensar, esta teoría pseudocientífica, decía que, por supuesto, hay pueblos en Europa que son superiores a otros, que tienen mayor genialidad, que tienen mayor, no sé, pues originalidad, que son, no sé, creativos, son innovadores, ¿no? Entonces, tienen ciertas circunstancias que los hacen distintos a los demás. Y por supuesto, estas naciones merecen imponerse a naciones que son débiles, o que son inferiores, o que son su competencia, ¿no? Es el nacionalismo, pues, ¿no? Esto desembocó más adelante, pues, los nacionalismos fuertes del siglo XX, pues, ¿no? Porque empezó en el siglo XIX. Ya en el siglo XX, pues, se da una exacerbación del nacionalismo, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, porque esto va a desencadenar también en parte la Primera Guerra Mundial, y va a desencadenar el surgimiento del nacionalsocialismo, que era ultranacionalista, ¿no? Bueno, y la 15 dice, es una corriente ideológica y política y social. A ver, es una corriente ideológica, política, social y económica que surgió en Europa a finales del siglo XVII. Se basa en la defensa de la libertad individual. Ya, mejor, ya salió ya. La pregunta también está bien sencillita, ¿no? La 15 entonces, muchachos, sería la E. Muy bien, muchachos, entonces ahí nos quedaríamos el día de hoy. Eso sería todo y muchas gracias por escucharnos, muchachos, ¿no? Que tengan una bonita semana y, bueno, a seguir aprendiendo, ¿eh, muchachos? Cuídense mucho. Un gran saludo para ustedes. Hasta pronto.